Como probablemente sepas, la mayoría de los mapas que vemos no son muy precisos cuando se trata de mostrar el tamaño de un país. Obviamente, hay muchas formas de proyectar un mapa y algunas son más precisas que otras, pero esas no son necesariamente las más utilizadas. La versión de mapa más utilizada generalmente es la proyección de Mercator, que ha existido durante bastante tiempo. Fue presentado por un geógrafo flamenco, Gerardus Mercator, y se convirtió en la proyección de mapa estándar para la navegación náutica porque permitía representar líneas de curso constante para los barcos, y supongo que su uso se ha mantenido desde entonces. Sin embargo, distorsiona el tamaño de los objetos a medida que la latitud aumenta desde el ecuador hasta los polos. Esencialmente, la Tierra cerca del Ecuador se muestra con mayor precisión en tamaño, mientras que lugares como Groenlandia o la Antártida están en gran medida distorsionados y se presentan como mucho más grandes de lo que realmente son. Ahora, algunas proyecciones de mapas son más precisas en este aspecto, pero ninguna de ellas es 100% precisa, ya que es imposible mostrar una esfera en una superficie plana sin distorsionar sus proporciones. Un buen ejemplo que la gente usa para demostrar esto es si pelas una naranja y tratas de aplanar su cáscara, supongo, se rompe, por lo que no puedes mostrar la esfera como un plano. En este video, pensé que podríamos echar un vistazo a algunos países del mundo y comparar su tamaño real con el tamaño que usualmente pensamos que tienen, debido a la percepción que tenemos de ellos en un mapa. Así que vamos a ello. Primero, Rusia. Rusia es el país más grande del mundo, y la forma en que lo vemos en el mapa obviamente no cambia eso. Más de 17 millones de kilómetros cuadrados y eso se mantiene igual sin importar. Sin embargo, la comparación entre su tamaño y algunos otros países en el mundo está demasiado exagerada en los mapas normales. No me malinterpretes, Rusia es grande. Podrías caber a los Estados Unidos, Finlandia, India, Suecia, Noruega y Dinamarca en él y aún te sobraría espacio. Pero si movieras la representación de Rusia en el mapa al Ecuador, Rusia perdería como 2/3 de su tamaño de visualización. Al moverlo a la región de los Estados Unidos, podemos decir que la diferencia entre los territorios de los dos países no es tan grande. En un mapa regular, pensarías a primera vista que podrías caber tal vez 3 o 4 Estados Unidos en Rusia, cuando en realidad es probable que sean menos de 2. A continuación, Groenlandia. Groenlandia es probablemente el ejemplo más utilizado para demostrar la distorsión que causan los mapas. En una proyección de Mercator, Groenlandia parece casi del tamaño de África, cabiendo 3 Australias dentro de ella, cuando en realidad es mucho, mucho más pequeña, con solo poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados, cuando un lugar como Australia tiene 7.5 millones. Cuando colocamos a Groenlandia sobre el Ecuador, su tamaño se vuelve real y significativamente más pequeño. Encima de África tiene aproximadamente el mismo tamaño que la República Democrática del Congo. Curiosamente, si lo colocáramos sobre el Polo Sur, no solo su tamaño se distorsionaría también, haciéndolo más grande, sino que su forma también cambiaría. Moviéndonos a Rumania, por ejemplo, hogar de las montañas Cárpatos, Drácula, minas de sal y muchas cosas más. Un país de tamaño razonable en Europa, con cerca de 240.000 kilómetros cuadrados, veamos cuán gigante parecería si se mostrara más al norte. Mucho más grande. Pensaríamos que es del tamaño de Irán o algo así, y si resultara ser una isla entre Somalia e India a lo largo de la línea del Ecuador, parecería mucho, mucho más pequeña. California es el tercer estado más grande de los Estados Unidos, con 423.000 kilómetros cuadrados, pero también tiene su tamaño algo distorsionado. Si lo colocamos sobre el Reino Unido, nos muestra cuán similares en tamaño son en cierto modo. Curiosamente, la comparación de tamaño entre los estados de Estados Unidos es bastante precisa en un mapa, porque todos están aproximadamente en la misma latitud, por lo que su tamaño se distorsiona a la misma escala. Obviamente hay algunas diferencias. Por ejemplo, Dakota del Norte está a una latitud más alta que Texas, pareciendo un poco más grande de lo que es, pero no es una gran diferencia en comparación con otros estados.
Los estados de Estados Unidos son un gran ejemplo para demostrar la distorsión de forma que también causan los mapas, porque muchos de ellos tienen líneas rectas como fronteras. El que acabo de mencionar, Dakota del Norte, comienza a curvarse hacia arriba a medida que lo arrastras hacia Canadá, y lo inverso sucede cuando lo mueves hacia Sudamérica. Mientras que un país como Ecuador se muestra con su tamaño real, porque está tan cerca de la línea del Ecuador, y por lo tanto la visualización del mapa no lo distorsiona. El nombre del país es un indicio de eso. No obstante, si lo extendiéramos sobre Estados Unidos, sería uno de los 4 estados más extensos del país. Entonces, esencialmente, cualquier país que se muestra a lo largo de la línea del Ecuador en un mapa se muestra más cerca de su tamaño real en un globo, y a medida que se alejan más de la línea del Ecuador, su representación se distorsiona tanto en tamaño como en forma. Un sitio web, y por cierto, este no es un video patrocinado, también es excelente para verificar qué tipo de países cabrían dentro de otro país. Por ejemplo, podrías caber Francia, Alemania, Portugal, España, Italia, el Reino Unido, Polonia, Ucrania, Turquía y Austria dentro de China, y aún tendrías espacio de sobra. Sí, hablando del Reino Unido, si lo arrastras sobre Finlandia, parecen casi del mismo tamaño, mientras que si lo arrastras sobre el Congo, es solo un poco más grande, pero si miras el Congo y Finlandia, nunca te lo imaginarías. Moviéndonos a Asia, Indonesia parecería gigantesca si se colocara sobre Rusia, extendiéndose desde Finlandia hasta China. En la parte superior de los Estados Unidos, sería más largo que la distancia entre las costas este y oeste. Lo importante que hay que entender es que los países que se muestran como grandes siguen siendo grandes en la realidad. Lo que está mal es la comparación entre países, que nos hace creer que la diferencia de tamaño es mayor de lo que realmente es. Brasil, que con 8 millones de kilómetros cuadrados es indiscutiblemente muy grande, parece mucho más grande cuando está encima de los Estados Unidos, y aún más cuando se coloca encima de Rusia. La diferencia de tamaños en un mapa no es igual ni representa con precisión la diferencia real en tamaño en términos de kilómetros cuadrados. Los Estados Unidos parecen mucho más pequeños cuando se colocan sobre la República Democrática del Congo, y la diferencia es incluso visible si simplemente lo movemos un poco al sur sobre México. Lo contrario también funciona. México sobre los Estados Unidos es mucho más grande, y más al norte sobre Canadá parece gigantesco. Australia, uno de los países más grandes del mundo con 7.6 millones de kilómetros cuadrados, no se muestra mucho más grande o más pequeño de lo que realmente es, debido a su proximidad a la línea del Ecuador. Pero si la arrastras sobre Europa, puedes ver cuánto más grande es en realidad que prácticamente todo el continente. El punto principal es que, para que realmente podamos percibir esta comparación de tamaño entre países en un mapa, tendrían que mostrarse a lo largo de la misma línea. El hecho de que se muestren en sus ubicaciones hace que su tamaño se distorsione cuando intentamos convertir un globo en un plano. Probemos con China a continuación, que casi se acerca al tamaño de Rusia, mientras que en un mapa parece mucho, mucho más pequeña. Japón parecería enorme si se colocara sobre Canadá, cuando en realidad solo tiene alrededor de 380.000 kilómetros cuadrados. Si lo colocas sobre Europa, aquí en verde, también obtienes un tamaño mucho mayor que la realidad, en rojo. Un lugar como la Antártida, que parece gigantesco en un mapa, realmente no es tan grande, siendo solo un poco más grande que Brasil, pero si lo colocas más al norte, aumenta al tamaño de prácticamente toda América del Norte. Creo que la Antártida es en realidad el mayor ejemplo de esto. Parece absolutamente enorme en su presentación normal, cuando en realidad no es tan gigantesco. Simplemente está ubicado en el polo sur y por lo tanto se extiende por todo el mapa cuando conviertes el globo en un plano. Esencialmente, los mapas son geniales, pero debemos recordar que a veces las cosas que se muestran en él no son tan grandes como realmente son. Y si estás viendo una proyección de Mercator, cuanto más lejos esté un objeto del Ecuador, más desproporcionadamente grande se muestra. Ahora existen versiones de proyecciones de mapas que permiten representaciones más precisas que la de Mercator. Algunas corrigen ciertos aspectos en beneficio de otros. Ese es un tema para otro video. Si quieres tener un mapa 100% preciso, simplemente tendrás que usar un globo terráqueo. Gracias por ver el video.
Si te gustó, deja un me gusta, un comentario y suscríbete para ver los próximos videos. Pues nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.